La Organización Mundial de la Salud y la UNICEF han alertado sobre la disminución alarmante en la vacunación infantil en el mundo. En Chile también existe preocupación debido a que la pandemia ha provocado una baja en la vacunación habitual de niños y embarazadas. Para hablar de este tema nos acompaña Francisco Moraga, jefe de la unidad de pediatría del Hospital San Borja Arriarrán y expresidente de la Sociedad Chilena de Pediatría. Doctor, muchas gracias por acompañarnos. Buenos días. Muy buenos días, gracias por la invitación. Aquí la preocupación está por los efectos colaterales que tiene la pandemia. Lo hemos visto en términos de diagnósticos de enfermedades, también de cirugías electivas. Pero otro punto que queremos abordar hoy con usted es el de la vacunación de niños, también de embarazadas. Lo que son las vacunas ministeriales, por ejemplo, las vacunas que se tienen que inocular cada cierto tiempo. ¿Ha habido una baja considerable, cree usted, con respecto a esto debido a la pandemia? Claro, mira, las cifras que arroja el DEIS, que es el sistema, ¿no es cierto?, de estadísticas que registra todas las prestaciones de salud, particularmente en el caso de las vacunas, muestra que ha habido una baja que es preocupante, en el sentido de que han habido descensos de hasta un 20, un 25% de las coberturas, pero donde es más preocupante es la vacunación que se hace en la mujer embarazada a las 28 semanas, que es para proteger al recién nacido del coqueluche, a través del mecanismo de transmisión transplacentaria. Y eso ha bajado a cerca del 50%. Entonces, claramente eso indica que las coberturas dejan brechas amplias ahí que pueden generar brotes en un momento dado. Vamos un poco a esa brecha y profundizar en el efecto, qué puede provocar, porque finalmente también entender el por qué finalmente se da, no la orden, pero sí se llama a vacunarse, en el caso de embarazadas, también de niños, niñas, como vamos a estar revisando más adelante. ¿Cuál es el efecto que puede generar esta brecha? Claro, esto significa que va quedando una población susceptible, es decir, no protegida, no inmunizada, y eso por un lado significa que hay un reservorio para que el virus correspondiente esté proliferando en el ambiente, porque los virus, recordemos que no viven libres, necesitan al ser humano para poder vivir, y entonces en la medida que hay menos gente vacunada, hay más potencial de que se desarrollen y por lo tanto se va acumulando la gente que puede enfermar y transmitir. Y por un lado. Y por otro lado, significa que también enfermedades que considerábamos potencialmente controladas, que estaban de alguna manera confinadas, podemos ver resurgir brotes, como se ha visto en otros países, ¿no es cierto?, frente a distintas causas por las cuales han disminuido las coberturas de vacuna, como los brotes de sarampión en algún momento en Europa, de poliomielitis en África, en fin. Entonces son temas que claramente preocupan porque si bien no están presentes en este momento, existe la opción, la posibilidad de que se puedan producir. Ahora, doctor, en su experiencia, lo que ha podido ver y escuchar, para entender un poco por qué finalmente se da esta baja en el caso de las embarazadas, uno pensaría a priori que es principalmente por el riesgo que piensan las madres o también el temor que tienen de asistir a un lugar de vacunación pensando en que se pueden contagiar con COVID-19. ¿Es así o obedece a otros factores, a su juicio, con la experiencia que ha podido ir tomando? Bueno, ese sí es uno de los factores, indudablemente. Otro de los factores es que la atención primaria ha estado, los equipos de salud en general, han estado muy absorbidos por todo lo que significa la pandemia y por lo tanto... Están abocados en la campaña de vacunación contra el coronavirus, por ejemplo. Claro, o el mismo personal ha tenido que ser llamado, ¿no es cierto?, a los centros asistenciales para poder cubrir de alguna manera la enorme demanda de personas enfermas que hemos tenido. Entonces, eso ha significado que de alguna forma también ha contribuido a que se dejen un poco en segundo plano el tema de las vacunas. Contribuyendo a eso además lo que tú señalabas, es decir, una percepción de riesgo. Yo no quiero ir a meterme a algún lugar donde puedo encontrarme con más gente, más gente circulando y me puedo exponer. Y la mujer embarazada sabe que es una población de riesgo, ¿no es cierto?, particularmente para el coronavirus. Entonces, todas esas cosas yo creo que se suman para ir generando un poco este problema. Ahora, yo creo que hay que llamar a la calma y decir hay que retomar este tipo de camino porque en general en los centros de vacunación han tomado las medidas necesarias para lograr separar, ¿no es cierto?, quienes van a una cosa u otra, quienes van a morbilidad y quienes van a vacunación, de manera de que reducir el impacto o el riesgo que puede significar el tener más contacto con gente circulando. Sí, yo hablaba de esta advertencia de la OMS, la UNICEF. De hecho, la advertencia se lanza a mediados del 2020, o sea, ha pasado un tiempo y al parecer, desgraciadamente, la situación no ha cambiado. Obviamente muy de la mano con lo que está sucediendo con respecto a la crisis sanitaria.
¿Usted cree que desde la política pública, desde la política comunicacional del Ministerio de Salud, por ejemplo, se tiene que impulsar y de alguna manera reafirmar, renovar lo que es este compromiso de la vacunación con la situación de embarazadas, niños y también con el tema de adultos? ¿Por qué no? También mencionarlo. Sí, por supuesto. O sea, yo creo que aquí actores clave son ustedes. Son justamente los medios de comunicación que pueden, digamos, multiplicar este mensaje, ¿no es cierto?, que las vacunas son seguras, son efectivas, salvan vidas y que por lo tanto no deben descuidarse. Yo creo que son fundamentales. Claramente, las políticas ministeriales pueden ser muy, digamos, exponentes en este tema, pero la difusión naturalmente llega por los canales más visibles, como son la televisión, la radio, las vías de comunicación, los diarios, en fin. Es decir, las campañas que se puedan hacer en un momento dado. Yo creo que todo suma. Y claramente, como digo, un actor relevante acá son los medios de comunicación. Uh-huh. Ahora, aquí la clave es volver a los niveles de cobertura de vacunación que superaban el 60%, que han caído hasta un poco más del 50%. Y estaba leyendo aquí desde la UNICEF, se señalaba en su minuto, insisto, mediados de 2020, hace un tiempo ya, cuando se daba esta alerta que sigue vigente, digamos, porque desgraciadamente los números así lo han mostrado, no podemos cambiar una crisis de salud por otra. Eso también es relevante cuando hablamos de otras pandemias que pueden originarse de los efectos sanitarios y sociales de este coronavirus, ¿no? Indudablemente. Como señalábamos antes, uno de los problemas es que al disminuir la población vacunada y la población, por lo tanto, inmunizada, aumenta la circulación de virus, de aquellas vacunas que no se están administrando. Y por lo tanto podemos tener el riesgo de rebrotes, que no es un riesgo, es una realidad en otros países, ¿no es cierto? A raíz de distintas posiciones, por ejemplo, grupos antivacunas, en fin, hemos visto cómo se han producido brotes de enfermedades que normalmente ya estaban controladas, y esto asociado, ¿no es cierto?, en ese caso a grupos que no se vacunaban. Pero en este caso, que es una situación un poco más extensa, que no es a grupos más cerrados, sino que a la comunidad en general, claramente nos pone en la posibilidad, en un riesgo de que tengamos otro tipo de brotes de otras enfermedades que, como decíamos, normalmente estaban controladas. Ahora, la vacunación, me enfoco en los recién nacidos, es clave, es súper importante. También ha sido un trabajo que se ha desarrollado durante ya varios años, lo que son conocidas como estas vacunas ministeriales que abarcan distintas enfermedades. Aquí también hay un decrecimiento por los factores que estamos conversando, doctor. Voy un poquito al origen de esta conversación. ¿Cuál es la importancia de esas vacunas para los y las recién nacidas? A los recién nacidos son un grupo bastante vulnerable porque por sus condiciones de haber estado protegidos en un ambiente, ¿no es cierto?, en un ambiente intrauterino, nacen con un sistema inmune absolutamente todavía muy poco desarrollado. Entonces, necesitan en gran medida de cobertura adicional que le transmite la madre a través de la placenta una serie de anticuerpos con los que nace, pero que obviamente los primeros 6 meses van decayendo hasta que finalmente desaparecer. Y en ese instante, en esa ventana que tenemos de tiempo, es donde deben administrarse las vacunas que corresponden a aquellas que van a proteger de enfermedades que, particularmente para el niño pequeño, pueden ser muy graves y letales. Entonces, partiendo por la vacunación de la madre, que a las 28 semanas de embarazo, ¿no es cierto?, ponerse la triple, la DPT, que se llama la difteria, pertussis, tétanos, fundamentalmente orientada hacia proteger de la tos convulsiva. Y después, a los 2, 4, 6 meses, que son las vacunas iniciales, que justamente tratan de cubrir este periodo, ¿no es cierto?, de mayor vulnerabilidad del niño, para que después, posteriormente, se vayan complementando con las vacunas siguientes. En este momento, yo creo que entre el temor de las madres a llevar a sus niños a los centros asistenciales, que es muy entendible, entre que los sistemas de vacunación que se hacían muchas veces en los colegios, ya en niños más grandes, están abocados a otras actividades, y los niños no están yendo a los colegios. Entonces se ha producido una caída a todo nivel, tanto en las primeras vacunas como en las vacunas posteriormente, y eso ha significado que, como bien señalabas antes, estamos en una situación en que estamos llegando a cifras que ponen en riesgo la cobertura para estas enfermedades. Claro, y un foco que se ha puesto, por razones obvias, y está bien que así sea, en 2 vacunas actualmente dentro de la campaña de vacunación nacional, que es la de coronavirus, que
volvamos al punto, todavía no pueden ser suministradas a niños, pero sí la vacuna de la influenza, campaña de todos los años donde se ha hecho el llamado al Ministerio de Salud de ir a vacunar a los niños, con la complejidad obviamente, porque muchas veces sea en los colegios, hay colegios donde no hay clases presenciales, pero sí la atención primaria está trabajando a full con eso. Y en los minutos que nos quedan, doctor, quería ir a ese tema. Hay estudios, hay fases clínicas, hay miradas bien optimistas de que ya en los próximos meses se podría comenzar de a poco a suministrar vacunas contra el coronavirus a niños. A partir de los 12 años, si no me equivoco, es un poco lo que se está dando en términos de la fase clínica. ¿Cómo lo ha visto usted con también lo que se ha ido conociendo y lo que puede aportar justamente una población más joven? Insisto, desde los 12, pero obviamente se empieza a ampliar el rango etario, eso es lo importante, lo relevante. Claro, mira, como señalábamos, las vacunas, en la medida que cubrimos al mayor porcentaje de la población, damos menos cabida al reservorio en el cual crecen los virus. Por lo tanto, en la medida que ya se vayan demostrando, ¿no es cierto?, los trabajos, que también la vacuna, en el caso del coronavirus, es útil en los niños, es útil y segura en los niños, obviamente se van a ir aumentando y cubriendo ese grupo etario y de esa manera circunscribiendo aún más la circulación del virus. Es decir, ojalá podamos ir aumentando, ¿no es cierto?, y que los trabajos que se están haciendo de todas las marcas están haciendo sus protocolos, ¿no es cierto?, para ir estableciendo la seguridad y la efectividad de la vacuna en grupos etarios cada vez más chicos. Y eso, por supuesto, que es una buena noticia en el sentido, como decíamos, de no permitir que haya susceptibles que den paso a que el virus siga multiplicándose y, por lo tanto, siendo potencial fuente de infección, de contagio y de generando los problemas de salud que estamos viendo. Bien, doctor Moraga, agradecerle estos minutos, esta conversación de un tema tan relevante como es la vacunación, que tiene que seguir el resto de las vacunas, no solamente concentrarlo en las más urgentes, obviamente, que es la del coronavirus y la influenza. Muchísimas gracias, que tenga buen día. Al contrario, gracias a ustedes. Esto es una labor muy importante para que la gente entienda que esas vacunas son seguras, son efectivas y salvan vidas. Muy importante. Muchas gracias. Gracias, chao.